Pensionarse es una de las cosas más difíciles de lograr en esta vida, en especial aquí en la Colombia querida. Y no es por ser ave de mal agüero, no es por joder, no es por ser el malo del paseo ni nada por el estilo, pero atenerse única y exclusivamente a que el gobierno de cualquier país, pero más específicamente el gobierno colombiano, lo mantenga a uno después de siglos y siglos de pagar, de hacer aportes pues a la pensión, es algo demasiado arriesgado. Es posiblemente una de las peores decisiones que pueda tomar un colombiano o una colombiana, porque eso ni está garantizado y jamás será suficiente, ni siquiera si usted cotiza bajo un sueldazo increíble de 20 millones o 30 millones de pesos cada mes. Y eso es así porque la pensión, por definición, siempre será inferior al salario que usted recibe de su trabajo. Y eso lo puede verificar usted mismo con el simulador de Colpensiones, donde rápidamente podemos ver que sin importar que se cotice bajo un salario mínimo, o 2, o 3, o 4, o 10, o 25 salarios mínimos mensuales, pues la pensión siempre será inferior al salario. De hecho, entre más se gane, más bajo es el porcentaje que la pensión representa de su salario. De tal forma que para poder sobrevivir única y exclusivamente de la pensión una vez se retire, pues usted tendría que apretarse el cinturón para poder medio mantener el patrón de vida que tenía antes cuando trabajaba. Y quiero enfatizarle que el porcentaje de pensión versus el salario es menor en cuanto el salario es mayor. Es decir, entre más plata gane usted, menos pensión va a tener en términos porcentuales, claro está. Y eso lo pone a pensar a uno de que para mínimamente recibir lo mismo que antes a la hora de pensionarse, pues hay que buscar alternativas ajenas a la pensión. Y en mi opinión, las inversiones en ETF UCITS son una de las mejores alternativas, si no es que la mejor, para compensar esa brecha. De hecho, una simple cuenta de panadería revela cuán mejor es la inversión en ETF UCITS frente a la pensión tradicional, aunque obviamente uno no se puede escapar de pagar la pensión aquí en Colombia porque eso es obligatorio. Pero bueno, la cuenta es la siguiente: si dejamos a un lado la inflación por un momento y asumimos la utopía de que el ETF UCITS CSPX, por ejemplo, crece anualmente al ritmo de 10%, que es una falacia porque estamos asumiendo que solo crece y jamás baja, pero por simplicidad vamos a asumir eso, y consideramos que cada bendito mes se invierta el 4% de un salario mínimo, que en este caso serían 52,000 COP o $12 mensuales durante 40 largos años, desde los 25 hasta los 65, y que no se tocara esa plata nunca, pues eso daría unos ingresos mensuales futuros de 2.400.000 COP o $541 mensuales, muy superior al 1.300.000 o $293 que le pagaría la pensión de Colpensiones, por ejemplo, si se cotizase bajo esa condición de un solo salario mínimo. Obviamente hay muchos detalles que podrían mejorarse ahí, pero lo hago así, de la manera más simple, porque es de esta forma como trabaja el simulador de Colpensiones, sin aumentos de salario ni nada. Pero el diablo está en los detalles que faltan, como que hay que incluir la inflación, como que el salario no se mantiene fijo, sino que aumenta. También hay que tener en cuenta que el CSPX no sube como volador sin palo, sino que a veces baja también, a veces abismalmente, pero luego se recupera. Además de que por el lado de las inversiones, el patrimonio acumulado al final de todo ese tiempo sería realmente suyo y podría dejárselo a su primogénito, a su primogénita, a su señora o a su tinieblo, en fin, a quien usted quiera, cosa que obviamente no se puede hacer con las pensiones, por lo menos en Colpensiones. Hay muchas otras cosas a tener en cuenta también, como el hecho de que ese cálculo de panadería que le hice fue con tan solo el 4% de un salario mínimo, pero resulta que eso no es todo, sino que por ley las empresas están obligadas a aportar un 12% adicional, llevando la contribución de la pensión a un total de 16% del salario mensual, y eso favorece más y más a las inversiones individuales y no a la pensión tradicional con Colpensiones, porque la inversión individual siempre llevará a mayores retornos y por tanto a más y más renta futura. Creo yo que esa es justamente la razón de existencia de los fondos privados de pensiones, pero el hecho es que esas consideraciones, ese cálculo que le hice, ya le debería abrir los ojos para comenzar a entender cuán mejor es tener sus propias inversiones bien administradas, no en cualquier peradero donde no rindan nada, no, sino en un buen lugar para poder tener unos ingresos iguales o inclusive superiores a su salario una vez que se retire o se pensione. Y es justamente aquí donde podemos comenzar a pensar en un número mágico, y no estoy hablando del chontico millonario ni el baloto, no, aquí en este canal no nos prestamos para esas estupideces, sino que el número mágico sería cuánta plata necesitaría reunir usted para poder vivir de sus inversiones y no tener que depender de una pensión del gobierno o de ninguna otra entidad por ahí derecho, y poder finalmente disfrutar de un buen y merecido retiro, de un descanso en donde usted puede hacer lo que se le venga en gana sin tener que estar obligado a trabajar ni a matarse el lomo a diario para poder darse sus gusticos, es decir, para poder tener una pensión verdaderamente digna.
¿Y cómo diablos calculo pues ese número, Alejandro? Que eso suena como bueno. Hay una regla muy pero muy simple para ello que se llama la regla del 4. ¡Ay! Le gusta el 4. No, 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 Alejandro. Aquí en YouTube no estamos para eso. Pervertido, mal pensado, vulgar. No, Padre Santo, apague y vámonos. No. ¿Cómo es que no me dejan ni terminar de decir lo que estoy diciendo y ya me están difamando? No, así no se puede. El método se llama la regla del 4%, que es un cálculo muy pero muy simple que tan solo requiere de una única cosa, y es decidir cuánto quiere gastarse cada bendito mes una vez que se pensione. Y ojo que los gastos los debe determinar directamente en dólares, porque la inversión en CSPX es en dólares. Por tanto, todos los cálculos los vamos a hacer en dólares. Que los puede hacer en pesos. Sí, pero yo le aconsejo fuertemente que lo haga directamente en dólares, y así tiene el bonus agregado de la apreciación del dólar frente al peso colombiano. Es decir, usted se protege tanto de la inflación de los Estados Unidos por invertir en dólares y no solamente ahorrarlos, y también se protege de la incesante devaluación del peso colombiano o de cualquier otra moneda local por ahí derecho. Pero bueno, vamos con un ejemplo de una vez. Suponga que usted necesita de $1,800 mensuales para pagar todos sus gastos y poder comprarse un Tumix. Un solo Tumix, sin tener que hipotecarle el alma al diablo para poder comprárselo, pues. Entonces, ¿cuánta plata se necesitaría tener invertida para poder sacar esos $1,800 mensuales y no morir en el intento? Es decir, no agotar todas las inversiones. Pues muy simple, cogemos ese 1,800, lo multiplicamos por 12, eso da $21,600, esos son los gastos anuales, y luego multiplicamos eso por 25, lo cual da $540,000. Esa es la maravillosa regla del 4%, que simplemente es coger sus gastos mensuales, multiplicarlos por 12 y por 25, y voilà, eso le da la plata que usted necesitaría tener invertida en CSPX, por ejemplo, para poder sacar $1,800 mensuales sin miedo a acabar esos $540,000 de patrimonio nunca jamás en la vida. Que si necesito menos, $1,000 mensuales nada más. Pues entonces requiere de $300,000 invertidos en CSPX para poder hacerlo. Que yo necesito más, necesito $2,500 cada mes. Pues en ese caso, usted requiere de $750,000 invertidos en CSPX para poder sacar eso cada mes. Que yo mínimo necesito $3,350 cada mes para poder medio vivir ahí. Entonces, mi estimado amigo o amiga, usted necesita $1,005,000 para poder sacar eso de CSPX cada mes. Es así de simple. 2 multiplicaciones y listo el pollo. Ya sabe usted cuánta plata necesita acumular para poder mecatearse cada mes lo que usted quiera en juegos de azar y mujerzuelas, naturalmente. Alejandro, solo por curiosidad, por molestar, pues, ¿cuánto necesitaría yo tener para poder gastarme $1,000,000 cada mes? Pues nada más ni nada menos que $300 millones invertidos en CSPX para poder desperdiciar un bendito $1,000,000 cada mes. Y eso sin contar nada de carros, nada de motos, nada de casas, no. $300 millones, no de COP, $300 millones, le enfatizo, en inversiones reales para poder gastar $1,000,000 sin miedo al éxito cada mes. Así que muérase de una vez, porque jamás en la vida va a conseguir eso. No. Tampoco hay que ser tan ambiciosos. Si usted se pone con esa avaricia sin fin, con esas ridiculeces de querer gastarse un platal inimaginable en cosas que ni necesita ni va a usar, pues obviamente el cálculo de la regla del 4% le va a botar un billetal que es extremadamente improbable que usted consiga acumular, ni siquiera si tuviera una expectativa de vida superior a la del mismísimo Matusalén, Padre Santísimo, no. Pero bueno, Alejandro, no veo ni un solo 4 en esa fórmula. Entonces, ¿cómo así que regla de 4%? ¿Está viendo? Ahora se queja de no entender. Pero cuando le explicaba matemática básica en el colegio no prestaba ni un culo de atención. Pero bueno, el 4% está dentro del 25 que se multiplica al final, porque 4% significa 4 dividido por 100, lo cual da 0.04. Y al dividir 1 entre 0.04, pues obtenemos justamente el 25 por el cual se multiplica al final en la regla del 4% para poder obtener el montante total requerido. No, Alejandro. Yo sigo sin entender absolutamente nada. Primero que todo, no me gusta eso de que el 4 esté escondido, y por tanto no entiendo por qué eso se llama 4% si el 4 ni aparece. No entiendo por qué eso funciona. No entiendo absolutamente nada de nada. Listo, vamos con plastilina. La idea completa es determinar cuánta plata necesita usted tener invertida para que sacando 4% cada año jamás se le acabe, sino que por el contrario, que esa plata que haya reunido hasta crezca. ¿De dónde viene esa regla? Pues históricamente las inversiones asociadas al índice S&P 500 como el CSPX rinden 10% cada año, y al descontar la inflación, que en Estados Unidos es típicamente del 3% más o menos, pues eso da 6.8% de rendimientos reales cada año.
Mentiroso. Si 10 menos 3 es 7, no 6.8. Esa parte no es tan simple. El rendimiento por encima de la inflación se calcula dividiendo el rendimiento nominal por la inflación y luego subtrayendo 1 y multiplicando todo eso por 100 para obtener un porcentaje, porque es que los rendimientos son multiplicativos y no aditivos. Pero bueno, el hecho es que sobran 6.8% de rendimientos reales y he ahí la clave, porque si se saca el 4% del patrimonio, pues aún sobraron un par de puntos porcentuales de crecimiento, es decir, aún sobró plata, el patrimonio creció y no se redujo, por tanto, solo se consumió una parte de las ganancias y no el total de las mismas, que es el ideal a la hora de pensionarse para que la plata ahorrada para la pensión jamás se acabe. Para mayor claridad aún, vamos con otro ejemplo práctico. Suponga que usted, por obra y gracia del Espíritu Santo, logra tener $350,000 invertidos. No me importa por el momento cómo llegó ahí, sino simplemente que los tiene invertidos o que pretende invertirlos. ¿Cuánto podría gastarse mensualmente basado en la regla del 4%? Pues muy, pero muy simple. Coge 350,000, lo multiplica por 4%, que recuerde que es 4 dividido entre 100 y eso da $14,000. Dividimos eso por 12 y obtenemos $1,167 mensuales. Puede sacar los 14,000 de una sola cada año o puede ir sacando $1,167 cada mes. El hecho es que de esta forma la plata no se le debería acabar nunca, porque si saca 14,000 de 350,000, pues le sobran 336,000. Y si esos 336,000 crecen 10%, pues se volverían 369,600 el siguiente año. Y luego usted saca otros 14,420, un poquito más para compensar la inflación de 3%, y luego vuelve, crece, vuelve, saca un poquito más y así sucesivamente hasta la muerte sin que nunca se le acabe. Entonces de eso se trata la regla del 4%, de tener suficiente plata para que usted de las ganancias pueda vivir la vida entera, pensionado o pensionada, sin que se le acabe nunca. Ahora, hay muchos detalles, porque ahí en ese ejemplo consideramos que la plata siempre va a crecer 10% cada bendito año por sécula seculón, lo cual no es realista. A veces va a crecer menos, a veces va a presentar pérdidas inclusive en vez de ganancias, y es por eso que en general se debería apuntar a patrimonios más altos para blindarse y poder aguantar las épocas de vacas flacas en que las inversiones no rindan mucho o que generen pérdidas inclusive, de tal forma que pueda sacar plata sin perjudicar para siempre al portafolio, haciendo que el rendimiento no compense la plata que se saca y por tanto que se acabe en menos de lo que canta un gallo. Por eso es que la regla de 4% es simplemente una guía, no es algo inquebrantable, y usted debería usarla para darse una vaga idea de más o menos cuánta plata necesita reunir para poder retirarse y vivir una vida digna con las ganancias de sus inversiones al momento de pensionarse, sin tener que trabajar ni depender del gobierno, obviamente, que es la idea que estoy tratando de transmitir, pero tampoco es que la regla de 4% sea el santo grial de las pensiones, pues. Obviamente no hay que ensayar. Dice que no voy a poner $500,000, $1,000,000, $300 millones para ver si me alcanza. No, para una cuenta rápida de cuánto es lo que usted necesita, solo tiene que aplicar la fórmula que le da al principio de multiplicar sus gastos mensuales o lo que se quiera gastar por 12 y por 25 y listo. Pero hay dos puntos claves que mencionar al respecto. Primero, si bien la inflación está incluida implícitamente en el cálculo, como le ejemplifiqué previamente, no incluimos los impuestos por ningún lado y de los impuestos ni la muerte se escapa, de tal forma que para ser más precavidos aún y tener suficiente plata aún después de que le cobren los impuestos, pues podríamos modificar el cálculo de la siguiente manera. A lo que usted quiera recibir mensualmente, dedúzcale un 25%. Por ejemplo, si usted quiere sacar $1,000 mensuales de sus inversiones, pues coge 1,000, lo divide por 0.75 y eso da $1,334 y ahí multiplicando esos 1,334 por 12 y por 25 se da cuenta de que necesitaría $400,200 invertidos en CSPX rindiendo al 10% anual para poder sacar $1,334 y que después de impuestos le queden $1,000 líquidos en su bolsillo para gastárselos como se le venga en gana. Ay, ¿por qué considera un 25% de dividendos nada más? No, pues que por los dividendos aquí en Colombia cobran 35% de impuestos. Sí, pero la idea es que usted combine tanto los dividendos recibidos como venta del activo que tenga para sacar los $1,000 líquidos netos de impuestos. Y para la venta, como estamos hablando de inversiones para el largo plazo, el impuesto es del 15% sobre la diferencia entre el valor de venta y el valor medio de compra. Obviamente, para no complicarme más, simplemente estoy considerando el punto medio entre 15% y 35%, que es justamente 25%. Por eso hice el ajuste de dividir lo que usted quiere sacar por 0.75, que 0.75 es 1 menos 0.25. Es decir, estamos deduciendo el 25% de impuestos y aumentando la cantidad final necesaria para pensionarse, justamente para tener en cuenta los impuestos tanto por venta de activos como por dividendos.
Y el segundo y último punto clave es listo. Usted ya hizo la cuenta, ya sabe que necesita un billetal enorme para poder dejar de trabajar para siempre, lo cual no es sorpresa alguna. Pero ¿cómo diablos hace para reunir esa platiza? Porque es que si fuéramos a ahorrarlo, necesitaríamos más paciencia que la del santo Job para lograrlo. Porque si fuese a reunir esa plata con ahorro nada más, reunir $400,000 de a $100 cada mes, por ejemplo, se tardaría nada más ni nada menos que 333 años. Y ahí ya no están ni siquiera los descendientes de los gusanos que se comieron los restos de sus nietos. Es decir, hace rato que usted colgó los guayos y se marchó de este miserable mundo para siempre. Por tanto, no es ahorrando que se llega ahí a esa gran cantidad. Y es que obviamente llegar a un patrimonio relevante no se puede lograr ahorrando solamente. Hay que invertir seriamente, lo más que se pueda durante mucho tiempo para tener el apalancamiento de los intereses compuestos. De hecho, asumiendo un periodo de inversión de 40 años, que es más o menos lo mismo que uno tarda en pensionarse aquí en Colpensiones, usted tendría que aportar a CSPX $72 cada mes, lo cual son 319,000, 320,000 pesos en la actualidad. De nuevo, tendría que aportar eso cada bendito mes para que al final de 40 años pueda tener $400,000 en CSPX. Obviamente tiene que ir subiendo el aporte en pesos a medida que el dólar suba, pero es algo realizable en mi opinión. No es algo que uno diga como wow, jamás podría tener esa plata al final de mes para invertir. No, pienso yo que se puede hacer. Y aquí ya comenzamos a hablar de cosas más aterrizadas, porque si usted puede ahorrar e invertir $72 cada mes durante 40 años, pues eso casi que garantiza tener más de $1,000 de ingresos líquidos de impuestos de sus inversiones en el futuro, porque a los $1,000 se le suma lo que le da la pensión aquí en Colombia, que obviamente eso hay que pagarlo sí o sí, y por tanto, o usted recibe su mesada cada mes, es decir, se pensiona cuando cumpla la edad requerida, o Colpensiones le dice, chao papá, suerte con esa plata, o le devuelven su plata y rendimientos en caso de que esté en un fondo privado y no alcance la pensión vitalicia. Pero el hecho es que ya tendría una vejez mucho más tranquila con por lo menos $1,000 mensuales para vivir su retiro, lo cual para muchos es suficiente para vivir relajados, sin muchas preocupaciones y uno que otro lujo inclusive, hasta que se mueran. Entonces mire que tampoco es que tome mucho obtener buenos ingresos, lo que sí toma es mucha disciplina y paciencia. Disciplina para contribuir periódicamente a las buenas inversiones de largo plazo que algún día podrían ser su sustento de cada mes, y paciencia para esperar el tiempo que sea necesario, aproximadamente 40 años para llegar al objetivo. No estoy diciendo que sea fácil, no hay garantía de que los rendimientos sean de 10% cada año para siempre, no hay garantía de que no vaya a haber una guerrita nuclear que lo acabe todo, incluyendo sus inversiones. Y aún si usted sigue estos pasos de la regla de 4%, en el futuro le tocaría adaptarse y manejar bien la plata en periodos en que las inversiones no rindan mucho, pero es posible pensionarse de muy buena manera siguiendo esta regla de 4% y no toma infinidades de dinero como mucha gente piensa, porque los intereses compuestos ayudan bastante. Ahora bien, los cálculos se pueden hacer de una forma mucho más precisa, incluyendo muchas más variables, detallando específicamente qué hacer cuando haya caídas en el mercado y no ganancias. También podríamos pensar en alternativas locales al CSPX o modificaciones adicionales a la regla del 4%, pero este es simplemente el primer video de una larga serie en que voy a tratar de ayudarlo o ayudarla a trazar un mejor plan para su propio retiro o su propia pensión, mejor que tan solo depender del gobierno, y todo eso a través del maravilloso e incomparable mundo de las inversiones en renta variable. Por el momento, por favor, dígame qué dudas tiene al respecto de retirarse con inversiones. ¿Cree que sí es posible? ¿Cree que hay mejores alternativas que CSPX o BOO para lograrlo? Por favor, déjeme saber todo eso en los comentarios. Por el momento, no siendo más, así se despide este fiel, humilde servidor, Alejandro Hernández Arboleda. Y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.